Muy buenas noches, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Sean todos bienvenidos a un programa más. A 6 días de la iniciación del cónclave en el cual se elegirá el nuevo sucesor de Pedro en la Iglesia de Jesucristo, he querido hacer un programa para hacer un análisis sobre un tema muy importante. En el último programa, hace prácticamente 8 días de qué pasa en la iglesia, el muy querido padre Jorge González Guadalix hizo un análisis y una evaluación de el pontificado del Papa Francisco. Y para ello él tocó 8 puntos y me parecieron excelentes los 8 puntos que tocó. Pero después de mirar nuevamente el programa, el noticiero, me quedó un, un sabor a que faltó algo. Y ese algo para mí como persona, como católico, es muy importante. Y es qué pasa con los casos de los sacerdotes cancelados, de los sacerdotes y, e inclusive obispos que están en un proceso, bien sea judicial o extrajudicial, por haber emitido una opinión, un llamado muy cordial a hacer una corrección fraterna al Papa Francisco. Y este punto no lo tocó quizás por falta de tiempo el padre Jorge González Guadalix, pero se me vino inmediatamente a la mente el que quien podría hablar perfectamente de este tema, primero por su amplio conocimiento y por haber trabajado en la Curia Vaticana, pero sobre todo porque está viviendo desde hace un par de años o casi 3 años un proceso extrajudicial en el cual pues le acusaron con 9 felonías o nueve delitos, y de los cuales ya logró probar que 7 de esos 9 no tenían lugar en la acusación, en la acusación en la cual pues no pudieron demostrarle que a esas 7 acusaciones tenían ningún asidero. Déjenme y permítanme darle la bienvenida nuevamente a esta tribuna a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, México. Monseñor, bienvenido y gracias por abrir un espacio en su apretada agenda para responder a estas preguntas que a mí en lo particular me preocupan. Bienvenido. Con mucho gusto, Rafael, mucho gusto de estar en tu programa. Y pues es verdad que hay esta inquietud acerca de todos los así llamados sacerdotes y obispos cancelados, qué es lo que pasa ahora con la sede vacante, etcétera, etcétera. Y por supuesto la Iglesia lo tiene previsto desde siempre en el mismo derecho canónico, cómo se va procediendo en todos estos casos. Con gusto estamos aquí, Rafael. Muy bien. Monseñor, para muchos, y he conversado con algunos amigos que piensan que con la sede vacante, con la muerte del Papa Francisco, pues los casos se olvidan. Parece que se fueran con él en su ataúd. Y quisiéramos saber cuál es la realidad de esta opinión. ¿Qué pasa con los casos o los procesos judiciales o extrajudiciales que se están llevando dentro de la iglesia? Sí, pues en primer lugar señalar que la sede vacante es
un tiempo determinado por la providencia y que a nosotros, creyentes cristianos, jamás le deseamos la muerte a ninguno de nuestros hermanos, sino que imploramos a la providencia que nos mantenga el don de la vida hasta el último momento en que sea la voluntad de Dios. Y cuando este momento llega, por designio divino, a nosotros nos toca pedir, implorar a la misericordia de Dios por el alma de todos nuestros hermanos que parten a la casa del Padre, en este caso por el alma del Papa Francisco, que precisamente a partir del día de su sepultura, el día 26 de abril, han comenzado los novendiales, lo que en México y en América Latina se entiende como el novenario, que terminará, si no estoy mal, ahora este domingo 4 de mayo, y nos mantenemos en oración por el Papa Francisco, y por supuesto no perdemos de vista que viene algo muy importante para la Iglesia Católica, que es la elección de un nuevo pastor de la Iglesia Universal, un nuevo obispo de Roma, un nuevo sumo pontífice, un nuevo vicario de Cristo, porque, como se ve en los libros publicados en el Vaticano, los directorios, en el anuario pontificio, vienen todos los títulos que van implicados en la elección del obispo de Roma, en la elección del romano pontífice. Dicho esto, bien decías, Rafael, en ese espléndido análisis que hizo el padre González Guadalix, pues quizá faltaba este punto de los sacerdotes cancelados, y es una inquietud de muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa con los procesos? Los procesos no se detienen porque fallece el sumo pontífice, porque los delitos se supone que deben de ser objetivos, que no deben de ser subjetivos ni de percepción, ni de estar a favor o en contra en un cierto pontificado, sino deben de ser delitos probados cuando son delitos. Y si no se prueban en un momento, quiere decir que no existieron ni antes ni después. No son delitos, sino son acusaciones. El hecho de estar acusado, podemos ver una cantidad de santos que han estado acusados canónicamente y que al final resulta que son santos. Incluso sumos pontífices que antes de ser sumos pontífices fueron acusados y que se comprueba que no es así. El ser acusado no significa ser culpable. El ser acusado nos puede incluso identificar con Jesús, que fue acusado y fue procesado, y sin embargo, nos dice la Escritura, era el inocente, ¿verdad? El Cordero inocente, inmaculado, que nos salva. ¿Qué pasa con los procesos? Los procesos siguen en los tribunales. Quizá haya en algún momento un poquito de más lentitud en los procesos porque todos los cargos, como sabemos, en la curia romana decaen, y por lo tanto los tribunales, los jefes de los tribunales, los cardenales, jefes de los dicasterios y de los tribunales eclesiásticos también decaen en sus cargos. Entonces, al haber un nuevo sumo pontífice, continúan los procesos. Por otra parte, depende también de quién te acusa. En mi caso, me acusa el señor cardenal arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, y el derecho otorga a un arzobispo que acusa poder terminar con el proceso en el momento en que él piense que se está en un error en ese proceso, que se está condenando a un inocente. Por parte del acusado, pues sigue la defensa, continúa la defensa ante los tribunales y continúa el derecho canónico actuando. Entonces los procesos en general continúan. A pesar de una cosa o de otra, en mi caso, pues me ha acusado el señor cardenal, al mismo tiempo me ha absuelto el dicasterio para la doctrina de la fe,
Pero los procesos hay que cerrarlos, hay que continuarlos, no basta con dirimir 7 cánones y quedan 2 que no tienen Claro. fundamento, pero hay que terminar los procesos para ser obedientes a la iglesia, para llevar los procesos y para dejar todo de manera transparente. Y Entiendo. pues eso es lo que, al menos a mí en lo personal, me encantaría que todo mi proceso fuera publicado, y es público todo, no hay ningún secreto para que pueda ser visto todo con transparencia. Pero hay muchísimos procesos en la iglesia, en las diócesis, en los tribunales de Roma, etcétera, y todos continúan en términos generales, salvo un poquito de dejar que pase un poquito de tiempo, por ejemplo, repito, aquellos jefes de dicasterios cuyos cargos decaen, bueno, pues eso esperará un poquito hasta que el nuevo sumo pontífice los confirme nuevamente en sus cargos o nombre nuevos encargados de esos dicasterios. Ya. Monseñor, la última vez que hablamos sobre su caso fue cuando nos dejó saber, nos informó de que habían sido removidos 7 de los 9 de las 9 acusaciones. ¿Cuál es el estado actual de su proceso? ¿Qué ha pasado desde entonces y en qué estado se encuentra el proceso que le sigue el cardenal primado de México? Sí. Volviendo a repetir, estar bajo proceso no es ni pecado ni es delito, incluso muchos santos han estado bajo proceso y hay que tener paciencia, calma, para que a veces se aclaren las cosas, aunque muchas personas prejuzgan solo por el hecho de decir está en un proceso o ha sido acusado. Pero, repito, nuestro mismo Señor Jesucristo fue acusado y fue acusado en falso. El único obispo santo que tenemos mexicano fue acusado y suspendido. Y bueno, Monseñor San Rafael Guízar y Valencia, vida admirable, cuando fue suspendido como sacerdote sin que se le informara el por qué, él iba a misa vestido con su sotana, pero asistía como un laico. Es una humildad admirable. Asistía como un laico. Por supuesto, todo el mundo decía, bueno, si este señor es sacerdote, ¿por qué no celebra la misa? ¿Por qué asiste con nosotros como un laico? Pero él tenía un amor a la Eucaristía enorme, gigante, y asistía. Y no, nadie lo pudo liberar de esa injusticia hasta que el señor obispo que lo acusaba falleció. Y ahí sí terminó el caso porque no se le había dado ninguna razón, nadie estaba enterado el por qué y nunca hubo un fundamento. Tan es así que eso se estudió profundamente en la causa de canonización y por eso se le rehabilitó, y no solo se le rehabilitó como sacerdote, sino después se le nombró obispo. Obispo, ¿verdad? Gozando de una confianza enorme de la Santa Sede. Y aunque me estoy desviando un poquito, pero lo quiero contar. No sé si fue como algo de compensación, no lo sé, pero en algún momento la Santa Sede le dijo al Santo Obispo que qué pedía, porque andaba siempre de misiones, y él pidió algo que en ese momento no se le otorgaba a nadie. Pidió llevar siempre consigo el Santísimo Sacramento, para que él, andando en misiones, donde él llegaba y le tocaba dormir, situaba el Santísimo Sacramento y se ponía a hacer oración. Y una de las cosas que pedía es que todas aquellas personas que sus ojos hubieran mirado se salvaran. Bueno, Santo Obispo San Rafael Guízar y Wow. Valencia, pero bueno, los No, no, procesos así como esos, hay muchos gracias, otros gracias por procesos. compartir, gracias por compartirnos esa muestra de fidelidad al Señor. Wow. Así es, así es. Sí, hay muchas historias, ¿eh? Estuvo desterrado en Cuba,
es un ejemplo, se puso a evangelizar en Cuba, en lo que regresaba a México, etcétera. Hay mucha historia ahí de San Rafael Guízar y Valencia. Muy milagroso, su cuerpo fue exhumado incorrupto después de muchísimos años, cosas que habrá que seguir averiguando, ¿verdad? Pero hay otros casos canónicos, incluso de injusticia canónica, como en el caso de Santa Juana de Arco, condenada incluso a la hoguera en un proceso canónico que después de 150 años fue derogado y al final se inició otro proceso que terminó con su canonización. Es solo mencionar situaciones que hay y precisamente un tribunal puede dictar una sentencia, pero para eso hay las apelaciones, los tribunales superiores, todo previsto en el derecho canónico. Entonces yo creo que hay que conservar siempre mucho la calma y bueno, en mi caso se me exoneró de todo delito contra la fe. ¿Cuáles son los delitos contra la fe? El cisma, la herejía, la apostasía, el pertenecer a una sociedad secreta como los masones, etcétera. O sea, nada de eso que se me había acusado, nada de eso quedó, y solamente quedaron 2 cánones que en sí no se sostienen porque no hay una sola prueba, un solo testigo, una sola prueba documental, una sola prueba de una acta circunstanciada, y la única prueba pericial pues es la del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que es precisamente a favor, no condenando, no poniendo, diciendo, no indicando ningún delito contra la fe. Y eso fue un poquito lo que ha sucedido. Y ahora se ha apelado a Roma, se apeló al dicasterio para el clero, se apeló al dicasterio para el clero por esos dos cánones, pero hay que nuevamente en el recurso jerárquico que se hizo, del cual tiene derecho todo aquel que recibe una condena, tiene derecho a pedir que un tribunal superior lo revise, recordando que estamos en un proceso administrativo, no es un juicio, no es un proceso judicial, no interviene propiamente un tribunal, sino es un proceso extrajudicial que diríamos es un proceso que se supone que se presentan pruebas, acusaciones y se dan sanciones. En el caso de un servidor no ha habido ninguna prueba. Ahorita tenemos un decreto en contra, que es el del señor arzobispo de México, y por eso se ha apelado al dicasterio para el clero. Ahora menciono enseguida el resultado en el dicasterio para el clero, pero no sé si hasta aquí, Rafael, Sí, vamos sí, bien o si estoy vamos yendo muy bien. rápido. No, va muy bien. Lo que sí me gustaría, antes de que nos avance en cuál ha sido la primera respuesta del dicasterio para el clero, es cuál es la diferencia entre un proceso judicial. Lo dejó ver muy someramente. Me gustaría ir más en profundidad. ¿Cuál es el canon que sostiene un proceso extrajudicial y cuáles son los atributos para quien apela a ese canon para llevar a cabo? ¿Y quién está en la autoridad y en la potestad de llevar a cabo un proceso extrajudicial? Bien, es algo importante, qué bueno que lo comentas, Rafael. El proceso llamado extrajudicial, como su nombre lo dice, no es un juicio, no hay un tribunal. Quien juzga es la misma persona que acusa, quien acusa el ordinario, que normalmente es un obispo, pero también puede ser un superior general, alguien que está en una prelatura territorial, etcétera. Pero en términos generales, el obispo acusa
y el mismo obispo, ayudado de 2 asesores, juzga y condena. Entonces, no es propiamente un tribunal en donde hay 2 partes y un juez que está super partes, sino es un acto de gobierno. Eso hay que entenderlo bien. Cuando se dice de un proceso administrativo, quiere decir que es un acto de gobierno. No está interviniendo ni el tribunal, interviene pues como un lugar de encuentro para el proceso extrajudicial, pero no se forma propiamente un colegio de jueces, un tribunal, etcétera. La Iglesia toda y los especialistas todos dicen que para mayor justicia siempre es bueno el proceso judicial, el proceso donde hay jueces, donde hay un promotor de justicia, donde están los abogados, donde hay, es un proceso un poquito más detallado, y en cambio el proceso extrajudicial viene a ser un poquito un proceso sumario, donde hay una acusación y donde el proceso es tan simple que solo tiene un solo canon, el 1720. Mientras que un proceso judicial está regido por el libro sexto y el libro séptimo del Código de Derecho Canónico, que es una multitud de cánones. Después, subsidiariamente, el canon 1720, o quien lo quiera aplicar, echa mano de muchos otros cánones, pero en sí, todo el proceso extrajudicial viene reducido a un solo canon, el 1720, mientras que los procesos judiciales, con un tribunal eclesiástico, con un juez único o un colegio de jueces, donde al menos son 3 jueces, etcétera, donde hay varias instancias, etcétera, viene regido por los libros sexto y séptimo del Código de Derecho Canónico. Entonces, un proceso bastante más detallado, donde todos los especialistas en derecho canónico, todos los grandes autores, dicen es el proceso preferible para hacer verdadera justicia muy puntual, muy exacta. Se ha admitido por razones así se dice, de tiempo, de simplicidad, de si hay un peligro, si la persona que es sometida al proceso extrajudicial es un peligro para la iglesia y para la comunidad, entonces se hace por rápidamente tratar de aplicar penas, solo que en mi caso pues van 3 años y medio y todavía no se dice cuáles son los delitos contundentemente, ni tampoco creo que con el favor de Dios, fuera de mis pecados, no he hecho un daño mayor a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero sí todos los autores lo van a decir, todos. De hecho, hay algunos especialistas que dicen que ya haría falta una nueva legislación para el proceso extrajudicial, para corregir pequeñas cosas. Como es un proceso muy rápido y donde no hay propiamente un juez, sino quien acusa es el ordinario, quien juzga y condena es el mismo ordinario, la Iglesia pone como un derecho sagrado el derecho de la defensa. Si se viola ese derecho de la defensa, los procesos deben de ser considerados nulos. Entonces, también hay otros cánones que meten freno a este proceso extrajudicial, y es, por ejemplo, el 1342, espero no errar, ¿verdad? Por 1 o 2, ¿verdad? Dice ahí que no se pueden poner penas perpetuas a través de un proceso extrajudicial. Wow, pero Monseñor, me dice eso y pienso en la gran cantidad de sacerdotes y obispos cancelados en el pontificado de Francisco, en la cual o en los cuales tengo entendido que a todos les aplicaron procesos extrajudiciales a través del 1720 y wow, es terrible. Se presta a mayores abusos, no hay tanta seguridad como en el proceso judicial, pero también hay defensa. Lo que pasa es que sí hay mucha ignorancia y pues hay veces simplemente, por ejemplo, en mi caso, jamás se ha presentado una sola prueba, jamás.
Las Eso pruebas es pueden ser testimoniales, pueden ser Ujú. documentales, pueden ser actas circunstanciadas, pueden ser periciales. Y repito, la única pericial que se presentó fue la de la doctrina de la fe, que me es favorable. Entonces, no hay un solo testigo, ¿verdad? Porque alguien quisieron ponerlo como testigo y la única pregunta que hay en todo el proceso, la única que hay es ¿cómo conoció usted al Padre Juan de Dios? Y dijo, bueno, yo no lo conozco en realidad. Eso es todo lo que hay en el proceso. No hay algo más testimonial, no hay una sola acta circunstanciada, decir tal fecha, en tal lugar, en tal situación, se dijo tales palabras, se incitó a esto, se incitó al otro. Y todo lo que es la declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, fue examinado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y no se señaló ni se indicó ningún delito contra la fe. Entonces, no hay pues alguna prueba en contra. Los delitos que han quedado subsistiendo sin tener fundamento, pero que al menos todavía en lo formal no son desechados, son delitos de orden disciplinar. Ya no estamos en el orden doctrinal, ni en el orden de los delitos contra la fe, ni que alguien pudiera decir es que hay herejía, cisma, apostasía, sino es simplemente en el orden disciplinar de acusar a un servidor de desobedecer. El asunto es que no existe ningún mandato que se me haya dado que haya desobedecido. De hecho, se me han aplicado cautelares. Se me pide Ahí quería detenerme un poquito porque es un proceso que casi alcanza 4 años, ¿correcto? Y en los cuales, ¿qué ha padecido Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo? ¿De qué se le ha privado en sus funciones como sacerdote, como canónigo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México? ¿Qué ha padecido Monseñor Olvera Delgadillo? Bueno, no me quiero poner como víctima, voy a describir solamente los hechos. Repito, hay que tener mucha paciencia, en fin, pero se me pidió no celebres misa en la basílica, no celebres ahí, abstente de todo acto de culto allí, de todo acto de régimen. Yo era el secretario, entonces pues entregué la secretaría. Yo era el teólogo electoral, también entregué ese cargo mientras se averigua, pero pues el Dicasterio para la Doctrina de la Fe pues ya dijo no hay nada al respecto. Están todas las misas de un servidor celebradas en basílica videograbadas, se puede acudir a ellas, a ver si hay algún delito ahí, por supuesto que no lo hay. En fin, sería presentar pruebas y no basta solo presentar rumores o insinuaciones, hay que configurarlas como pruebas, no basta decir a mí me dio la impresión de que este monseñor decía, sí, abolía, no, se tiene que configurar exactamente y eso es lo que no se da y el derecho penal canónico de la iglesia y también el civil se dice que allí en ese ámbito la aplicación e interpretación de las normas es estricta, no puede ser me parece, tengo esa percepción, no, tiene que ser estricto, se tiene que configurar estrictamente el delito, si no, el mismo Código de Derecho Canónico no te autoriza a imponer penas. Y dice claramente, entonces tendría que ser declarado inocente aquella persona. Si no configuras un delito, si no le pruebas un delito, ¿por qué lo vas a castigar? Todo, también dice el derecho canónico, por ahí canon 222 me parece, todo fiel tiene derecho a la buena fama y no debe ser castigado si no existe un delito, una norma canónica. Entonces, todo eso está en el derecho canónico y, repito, los delitos son supuestamente desobediencia, pero hemos obedecido todas las cautelares. Si me dicen, pues no celebres, no me parece justo, pero pues no hemos celebrado precisamente para
dicen pro bono pacis, ¿verdad? Por el bien de la paz de la iglesia, pero no hay otra orden que haya sido desobedecida. Y como hay muchos principios canónicos, uno de ellos es que todas las pruebas deben de ser ex actis et probatis, es decir, tomadas de las actas y de las pruebas, pero si no hay pruebas y si hay muchas actas, pero en ninguna de las actas hay un delito, hay una prueba, no se puede hacer algo por encima de ex actis et probatis, es decir, ahora voy a inventar otra cosa, la voy a meter al proceso. Lo que quedó, quedó, y lo que está allí es lo que está allí. Otra cosa sería iniciar otro proceso con otra acusación y pues prolongaríamos esto, ya van 3 años y medio, pues entonces ya no sé hasta cuándo llegaría, ¿verdad? Y la otra acusación es de sembrar el odio contra las autoridades eclesiásticas, pero repito, no ha habido un solo testigo que diga, oiga, este señor provoca el odio hacia nuestras autoridades, y para configurar el delito incluso tiene que ser contra un acto concreto de la jurisdicción eclesiástica. Ya son términos técnicos, lo cual para configurar todo esto no hay una sola acta circunstanciada, no hay un solo documento, no hay un solo testigo, en fin. Yo espero, con el favor de Dios, confío en que se va a hacer transparente todo esto y a hacer las debidas aclaraciones. Mientras tanto, tenemos que guardar mucha serenidad de espíritu, mucha tranquilidad en la presencia de Dios, continuar siendo sacerdotes, continuar con nuestras obligaciones espirituales, aunque nadie esté detrás de nosotros, tenemos que cumplir porque cumplimos ante Cristo. Es ante el primero que damos cuentas, ¿verdad? 2 cosas ahí yo diría. En primer lugar, dentro de esta serenidad hemos apelado al dicasterio para el clero. Y me lo han dicho jerarcas de muy alto nivel, me han dicho que ahorita hay una escasez de personal, de abogados canónicos, por ejemplo, en el dicasterio para el clero, y algo que es muy comprobable, que antes había siempre la figura del capoficho, que es una figura intermedia entre los que hacen la labor más sencilla, secretarios, etcétera, y los superiores, y son los que hacen mucho trabajo para presentar los casos, pues esto por escasez de personal o por otras circunstancias ya no se da en el dicasterio para el clero, lo podemos ver muy fácilmente en el anuario pontificio. Yo he hablado con capufichos de otras épocas que han estado 20, 30 años en un dicasterio y ahora ya no existe esa figura, por lo cual los casos se tienen que encargar a personas externas, las cuales pues juzgan por ciertos criterios, pero no es el dicasterio. De por sí el dicasterio recibe los recursos jerárquicos, que hay que distinguirlo de las apelaciones. Las apelaciones son en un juicio, acá se llaman recurso jerárquico, donde sigue habiendo, no hay propiamente un tribunal, no hay propiamente jueces, nuevamente es un acto administrativo, es un acto de un superior y que determina a su juicio si el obispo diocesano que impuso una pena o condenó a un sacerdote está en lo justo o no está en lo justo. Nosotros hemos apelado al dicasterio para el clero, el cual por norma, según el reglamento general de la curia romana del año 99, artículo 136, si no estoy mal, por norma debe resolver de acuerdo al canon 50-51 en el lapso de 3 meses. Si no va a resolver en el lapso de 3 meses, tiene que notificar a la persona que está haciendo el recurso jerárquico, en este caso un servidor. Aquí pasaron 5 meses
y hubo un silencio absoluto del dicasterio para el clero para juzgar el asunto que por norma y por ley debía ser juzgado en 3 meses. Ante eso se ha tenido que acudir a la instancia superior, a la Signatura Apostólica, al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, y después de 2 meses y medio de haber acudido al Tribunal Superior de la Signatura Apostólica, finalmente el dicasterio para el clero, no sabemos si la signatura le dijo, oye, pues es que aquí no has resuelto, o qué pasó, finalmente resolvió de una manera un poco aprisa, me parece, confirmando en todo, así como está el decreto del señor cardenal Carlos Aguiar contra un servidor, donde me impone el entredicho, que es una pena grave, ¿verdad? Para delitos graves, pero no hay delicta graviora, es decir, no hay delitos graves aquí que perseguir, pero bueno, se impone esa pena, se imponen penas perpetuas que está prohibido por el canon 1342 imponer. Perdóneme, monseñor, yo tengo que interrumpirlo porque esto es claramente una violación y una injusticia de tamaño gigante. Se tiene que proponer todo esto, siguiendo los procesos, se tiene que apelar a la Signatura Apostólica para decirle, se han violado todas estas leyes, no hay legitimidad, se ha confirmado un decreto sin haber, por ejemplo, estudiado los argumentos. Se mandaron 300 páginas de argumentos para acotar por todos lados lo que se pudiera, no se estudiaron, no se citan, se da un documento de 8 páginas que también ya está estudiado, el documento del dicasterio para el clero, ya se estudió número por número, ¿sí? Número por número, son 14 números, 15 números, de los cuales 11 números son para referir que en tal fecha se hizo esto, en tal fecha se hizo aquello, o sea, no dirimen la cuestión, y solamente en 2 o 3 números que están plenamente analizados, se va diciendo, bueno, pues es que parece que todo fue correcto, pero no se entra en materia, no se dice dónde están las pruebas, no se presenta una sola prueba. Entendemos que existe una asignatura apostólica que es un tribunal supremo que precisamente recibe las quejas contra los dicasterios. Cuando hay una decisión de un dicasterio, el encargado de recibir esas quejas y ver si es válido o no es válido un decreto es precisamente la asignatura apostólica, el Tribunal Supremo. Y hay muchas sentencias, se publican cada año, la jurisprudencia, muchas sentencias contra, unas a favor y otras en contra, como es natural, de los dicasterios. Por lo tanto, se tienen que seguir las normas canónicas, no se pueden saltar. En este caso, ha habido una serie de irregularidades tremenda. Yo aquí tengo el último, son 90 páginas, pero hay 200 que son de base, son 300, ¿verdad? Y además son cerca de 350 solo defensivas, defensivas. Y para acusar no hay una prueba, no hay un documento, etcétera. Bueno, solamente por leer irregularidades. El canon, el único canon que rige el proceso tiene 3 números. De los 3 números se viola el primero, cuando dice el ordinario llamará al acusado y le entregará en ese momento, porque no es un juicio, sino es un proceso extrajudicial, es rápido, en ese momento las acusaciones y las pruebas. Yo quiero decir que nunca ha habido una acusación en sentido estricto canónico contra un servidor, en sentido estricto canónico, ¿verdad? Si se dice tú es como si alguien dijera tú, Rafael, te acuso contra el artículo 50 y 70 y 90 de la ley de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, está muy bien, pero concretamente, ¿de qué me acusas? Si no me dices eso concretamente, no elaboras una acusación concreta, formal,
¿verdad? Exacta, con los términos a discutir, entonces, pues no estás haciendo una acusación en sentido estricto, como el derecho penal lo exige. No puede haber insinuaciones, no puede haber aproximaciones, tiene que ser estricto, eso no existe. Y más si con el tiempo del proceso se van contradiciendo las mismas acusaciones, como ha sido el caso de los 9 cánones que después han quedado a 2 cánones, ¿verdad? Después dice también el número 1, se deben de presentar las pruebas. Nunca se nos ha comunicado, hablo para el abogado y un servidor, una sola prueba. Nunca se nos dice, usted cometió este delito y aquí está la prueba. Y la prueba fehaciente, no una insinuación, no decir, es que eso es evidente, todo el mundo lo ve. No, tienes que ponerlo allí, porque estamos en el ámbito penal estricto canónico. Entonces, hay que mantener mucha serenidad y hay que ir viendo cuando las cosas no se sostienen, seguir adelante. Que hay intentos de injusticia, sí le duelen a uno, porque es triste que en nuestra iglesia haya esos intentos, se siente uno mal de que uno sea acusado, pero también si uno tiene la conciencia tranquila, creo que debe seguir adelante. El tercer número del 1720 dice que si el ordinario tiene, en este caso el señor cardenal Carlos Aguiar Retes, tiene la certeza, otra vez en el ámbito penal canónico, tiene que ser certeza moral bien sólida, fundamentada, entonces condene, si no, no. Dice, si no, no, solo dicte el decreto condenatorio si tiene la certeza. Pero si resulta que no hay una sola prueba, ¿En ¿de base dónde a qué viene puede, esa certeza? claro, en base a qué puede fundamentarla? Exactamente. Y Ahora, luego hay formalidades, ¿verdad? Dice el 1720, tiene que dividirlo las razones injure e infacto, y tampoco están divididas, etcétera, etcétera. Entonces son anomalías. Sí, perdón, Rafael. bueno, ahora creo y entiendo claramente por qué en este proceso y en muchos, en la gran mayoría de los procesos extrajudiciales, están viciados de opacidad y de oscurantismo. Es decir, no se quiere que estén a la vista todas estas cosas, sino como en muchas cosas del pasado triste de la iglesia, esconderlas debajo de las alfombras. Y creo que eso ya no es tiempo para que podamos seguir aceptando este tipo de cosas. No. Y bueno, pues hay que ejercer un derecho sagrado, que es el derecho a la defensa, el jus defensionis, es derecho sagrado, canonizado en el derecho canónico, en la iglesia, por la intervención de los papas, que han dicho, este derecho tiene que ser respetado, no puede ser acusación y ya no dar el derecho a la defensa. Hay muchas anomalías, voy a seguir leyendo algunas, pero por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba. En el caso del 1720, la carga de la prueba corresponde a quien acusa, es decir, al ordinario. Y si el ordinario no ha probado, dice el dicho canónico, dice actore non probante reus absolvitur. Si el actor, el que promueve la acusación, no prueba su acusación, el reo debe ser absuelto. Es doctrina canónica de siempre. Si no se prueba suficientemente, pero no es al revés, no es al revés, ¿verdad? Yo te acuso y ahora tú tienes que probarme tu inocencia, ¿no? El derecho canónico dice, los fieles son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, como en el derecho civil, ¿verdad? Esto ha sido asumido últimamente por el derecho de la iglesia, en eso vamos un poquito atrasados, pero pues tiene que ser la prueba corresponde al que acusa. No es que yo te acuso y ahora defiéndete. Si tú no pruebas, pues no habría la conclusión. Estas son las leyes de la iglesia, no son leyes que estamos inventando ahora, son las leyes de la iglesia.
Y veamos Canon 1321 para todo aquel que, mientras no se pruebe lo contrario, es inocente, ¿verdad? Se hicieron algunas amonestaciones canónicas, las cuales no tienen fundamento suficiente para imponer una pena, porque, por ejemplo, no se menciona el canon concreto, no es la materia del canon concreto. Por ejemplo, en el caso de la desobediencia, canon 1371, parágrafo primero del vigente, y en otros casos, en el 1373, que supuestamente un servidor está causando un odio público hacia las autoridades eclesiásticas. No sabría en qué momento estamos causando un odio público. Y dicen los comentaristas muy avesados en la cuestión canónica que tienen que ser en este canon una verdadera conspiración, instigación en contra de las autoridades eclesiásticas. No basta una simple opinión, etcétera. Esto está en los libros de derecho canónico. Entonces, imaginemos un profesor de historia eclesiástica en un seminario que dice: les voy a hablar del Papa Borgia Alejandro VI, y el Papa pues tuvo estos defectos y estos defectos, y entonces viene acusado porque está causando odio a la Iglesia Católica. No, está impartiendo su materia, o sea, y está impartiéndola y sembrando ciencia para después sembrar amor a la Iglesia. Entonces la Iglesia es muy sabia en todas sus normas. Habría muchos puntos que podríamos seguir así, pero solamente quisiera tocar otro, que es igualmente en julio, me parece 2023, sale publicada una lista de los canónigos de la Basílica de Guadalupe, y el nombre de un servidor es omitido. ¿Y en base a qué? Yo escribo, exactamente, escribo al vicario general de la arquidiócesis, no me contesta, y le pasa la carta al vicario judicial, el cual me contesta y me dice que es precisamente por las cautelares. Pero entonces allí hay una gran confusión. Una medida cautelar es eso, es una medida cautelar, es preventiva, no es punitiva, no es una pena anticipada, no es la privación del oficio, que eso sí es una pena. Entonces, no hay fundamento para decir, pues este señor ya no es canónigo. Eso sucedió, no sé, cerca de 7 meses, 8, antes de que llegara un decreto formal donde ya sí se intentara decir ya hay privación del oficio, pero todo esto está en veremos hasta que la asignatura apostólica se pronuncie. Y todavía en la asignatura apostólica, si hubiera algunos errores, todavía dentro de la misma anunciatura apostólica se puede continuar pidiendo una revisión de las situaciones. Es desagradable, es un poco desgastante, quita tiempo. Creo que se le priva a un sacerdote de hacerle el bien al pueblo de Dios. Hay pocos sacerdotes, y si a un sacerdote se le dice tú ahorita no actúes, pues entonces se priva al pueblo de Dios de ese sacerdote. Hay que tener paciencia, hay que hacer mucha oración, y confiemos también en las instituciones. El Supremo Tribunal está puesto ahí para corregir, está previsto por el derecho canónico corregir una decisión de un dicasterio, que yo estuve trabajando allá en Roma, y yo sé que el dicasterio para el clero tendrá muchísimo trabajo, y no es ningún tribunal. Si ustedes van allí, está en Plaza Pío XII, Pío XII, que está ahí, está a un paso de la Plaza de San Pedro. Ustedes van a ver que llegan allí, no hay ningún tribunal, no hay ningunos acusados, no hay ningún juez, etcétera, etcétera.
Entonces, el caso se estudia y simplemente se da una determinación, porque no es un caso judicial, sino es extrajudicial. Y dada la carga de trabajo y dada la escasez de abogados canónicos y la escasez de personas con mucha experiencia que eran los capuficho, pues esto se encarga a personas externas que no sabemos bien, ¿verdad? Pero al final pueden dar resultados deficientes que precisamente la asignatura apostólica está para corregirlos. Yo quiero decir que este decreto del dicasterio para el clero, repito, son 14, 15 números, de los cuales 11 se dedican a decir pasó esto, después pasó esto otro, o sea, a referir un poco los antecedentes. Y hacer un recuento histórico. Sí. Hacer un recuento histórico. Exactamente. Y el 15 pues es un poquito tocante a las penas. Entonces, en realidad hay solo 3 números, y de los 3 números yo tengo aquí a la vista, ahorita sería muy, muy pesado, ¿verdad? Y lo tengo en italiano, pero los análisis muy detallados de cada uno de estos números, que se pueden leer en un minuto, y no presentan una sola prueba, ni la refieren, porque si dijeran, bueno, no la presento, pero la refiero, en tal lugar está la prueba, en tal lugar de las actas del proceso está la prueba. Canon 1617 dice, un decreto que no presenta pruebas y que tampoco refiere pruebas a un acto anterior, carece de fuerza jurídica. Es infundado jurídicamente, carece de fuerza jurídica, Canon 1617, y otros muchos, Canon 1620, número 7, que nos dice que si se niega el derecho a la defensa es nulo el decreto de por sí y de una manera insanable, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucha paciencia, si es desgastante, hay que estarlo poniendo por escrito, a veces lo hacemos en italiano, el abogado también se ocupa de esto, etcétera, hay que estar presentándose las veces que nos pidan los documentos, pero ciertamente no hay fundamento para hacer una condena, son solo 2 cánones, y si uno es de desobediencia y no existe un mandato concreto, si no existe un mandato concreto disciplinar, porque estamos en los cánones disciplinares, y si el canon 1373 es un canon que afecta visiblemente al pueblo de Dios, ¿cómo es que no hay un solo testigo? ¿Cómo es que no hay una realización del delito en el tiempo, en una hora, en una fecha, en una circunstancia, en una homilía, en un libro, en un etcétera? Y además jamás se habla de un requisito indispensable para ese canon 1373, que es para configurar el delito allí, que es ir contra un acto de jurisdicción eclesiástica de una autoridad. No se configuran los delitos y son los únicos 2 a los cuales se apela, entonces pues no hay materia, ¿verdad? Señor, lo que yo puedo concluir de toda su exposición es que la Administración de Justicia en su caso no ha podido mostrar que usted ha cometido delito. En 3 años y medio, casi 4 años, y no lo ha podido lograr. Creo que esto es inaceptable, por decirlo menos, inaceptable. El derecho canónico otorga al arzobispo o a la autoridad en curso a decir, cuando ya no se ve consistencia en cualquier momento del proceso, puede decir esta persona es inocente y terminar el proceso. No está obligado a dar un documento que diga que no hay suficientes fundamentos. En cambio, el acusado no puede terminar el proceso. Seguimos defendiéndonos hasta lo último y acudimos a la Virgen Santísima de Guadalupe como nuestra defensora,
Y pequeñas cosas más, yo quisiera acotar una cosa más, pero siempre sin odio, siempre sin animadversión, sin estar hablando mal de X, Z o Y, sino describir un poco las situaciones como están. Como decía del dicasterio para el clero, no es un tribunal. Acudamos, vayamos, si andamos en Roma, podemos ir y a veces pedir simplemente asomarnos, no pasa nada, y nos vamos a dar cuenta que no hay ningún tribunal, no hay nadie esperando allí, no hay jueces, eso es solamente estudio de lo que ya pasó, se supone, en un proceso extrajudicial bien llevado, pero que cuando no es bien llevado debería de decirse hasta aquí se llegó, etcétera, etcétera. Tengo experiencia en algún otro caso que el dicasterio del clero dijo, no es posible seguir atentando contra el padre Juan de Dios Olvera, ¿verdad? También fue un caso en tiempos del cardenal Carlos Aguiar, en el que prácticamente ya se me decía, estás sin licencias ministeriales, vas a quedar sin sacerdocio, todo esto, y acudí a la entonces Congregación para el Clero y estaba el prefecto Benjamín Ostela, el cardenal, y se dirimió la cuestión no declarando culpable a un servidor. Ahora hay un cardenal coreano, no sé desde cuándo está allí, pero hay más escasez de personal. Y para eso, pues se le carga el trabajo a la asignatura apostólica porque van allá más causas que hacen apelación de una justicia. Repito, no debemos de tener animadversión, debemos de mantenernos en serenidad, en oración, en amor a la iglesia y en continuar adelante. Muy bien. Bueno, confiamos en la justicia divina y confiamos en la mediación de la Santísima Virgen de Guadalupe y que en su caso se llegue a un pronto desenlace que se puede ver a través de los 3 años y medio, como usted lo relata, donde no ha habido una prueba y no pueden fabricar una prueba para hacerlo Sí, así de y yo claro. quisiera, a mí me gustaría y me encantaría que se publicara todo, que se hiciera público todo. No hay ningún delicto agraviora que pueda escandalizar a nadie, ¿no? Simplemente hay una acusación, hay una defensa, son muchas páginas, pero el que se tome la molestia, allí está todo. Por lo que a mí toca que se publique absolutamente todo, que quede todo con claridad y que pues lo que haya que sufrir en la iglesia, pues lo sufrimos. Pedimos al Señor y por intercesión de la Virgencita un nuevo panorama para la Iglesia Católica a través de un buen pastor que Dios quiera elegir según su corazón. Y creo que allí debemos de estar mucho en oración. Bien lo dijiste, Rafael, confiando en la justicia divina, en que nuestra conciencia no nos está reprochando algo. Principios de la Iglesia dice de internis, o sea, en lo que es la conciencia, necoeclesia. Ni siquiera la Iglesia se mete ahí, ¿verdad? Entonces, estamos ofreciendo todo a la Virgencita, y quería yo decir que precisamente la declaración Mater Veritatis Salutaris, que extrañamente el decreto del señor cardenal Carlos Aguiar nos pide retractarnos de esa declaración. Es algo un poco extraño porque si los delitos son disciplinares, no se puede pedir una retractación doctrinal. No se trata de un delito doctrinal. Ese delito doctrinal, esa retractación, no la pidió el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, habiendo examinado toda la documentación, y dijo, no señalo delito contra la fe. Entonces, pedir una retractación no procede. Pero no solo eso, sino es peligroso. Podemos delinquir, podemos pecar y delinquir canónicamente, porque si yo atento contra un canon del Concilio de Trento, incurro en excomunión automática. Hay que ver
que los cánones que dicen anatemasit significan incurres en excomunión automática, ¿verdad? Entonces, es el decir, hay que retractarse de esa declaración que precisamente lo que quiere hacer es defender la fe con los argumentos del magisterio de la Iglesia, y si nos retractamos de eso, pues estaríamos renegando del mismo magisterio de la Iglesia, lo cual nos pone a 1 milímetro de delinquir y de caer en una excomunión automática, lo cual pues no estamos dispuestos a realizar, porque pues eso es poner en peligro tu propia salvación. Imploramos la bendición de Dios y de la Virgen Santísima. Pero antes de que dé la bendición, yo quiero dejarles saber a nuestros oyentes que la declaración Mater Veritatis Salutaris la pueden, y la voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes la escuchen. En este programa y en este canal le hicimos una versión de audiolibro para que esté al alcance de todo aquel que la quiera conocer, y usted juzgue por su propio análisis si allí hay algo de qué retractarse. Ese va a ser el mensaje final para nuestros oyentes. Sean parte de este proceso, vaya y conozca la declaración Mater Veritatis Salutaris, escúchela mientras va de camino al trabajo o mientras va en el autobús, en el metro, escúchela. No le va a tomar sino 59 minutos, 1 hora, y usted haga su propio juicio. Haciendo notar que diversos arzobispos y de alto nivel han comentado, pues la declaración estará mejor o estará menos mejor, pero si ya habló el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pues nuestra opinión viene siendo un poco secundaria. Es simplemente para corroborar por uno mismo lo que ahí está, pero ya pasó por el juicio de la Iglesia. Ya, excelente. Permítanme compartirles el resumen de la declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris. Santuario de Guadalupe, Ciudad de México, 22 de octubre del 2021. Resumen. Primero, no podemos obedecer nunca a los hombres cuando éstos mandan algo contrario a Dios. Segundo, un divorciado vuelto a casar no puede, como tampoco nadie, tener una relación habitual conyugal sexual con una persona con la que no tiene un vínculo sacramental matrimonial y vivir lícitamente así, incluso comulgando. Tercero, los actos homosexuales son intrínsecamente malos y nunca pueden ser camino de salvación. Cuarto, toda persona que no esté impedida físicamente debe manifestar su fe en Cristo Eucaristía hincándose, según la praxis bimilenaria de la Iglesia. Quinto, la comunión con el Papa tiene sentido en cuanto y tanto cuanto es servidor de Cristo. Una cum famulo tuo, Papa nostro N. Lo que es igual, con tu servidor, nuestro Papa N. Si en algún punto el Papa no fuese conforme a la verdad de Cristo, en ese concreto punto no se puede tener comunión con el Papa, pues es algo que no es conforme a la verdad de Cristo. Conclusión. Como hijos de los cristeros, debemos sostener la verdad de fe con nuestra propia vida, pues sin esta verdad de fe no hay salvación. Ahora sí, la bendición, Padre Juan de Dios Olvera. Sí, con mucho gusto nos encomendamos
a la Virgen Santísima de Guadalupe y le encomendamos bajo la intercesión de todos los papas santos, el último que tenemos, San Juan Pablo II, pedimos por la elección de nuestro próximo sumo pontífice, que el Señor nos depare lo mejor para la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén y eternamente amén. Monseñor, muchísimas gracias por abrir ese espacio en su agenda y poder darle respuesta a nuestras inquietudes como siempre. Eso lo agradecemos de corazón. A ustedes, mis queridos hermanos de la iglesia, hasta una próxima oportunidad, y ya se acerca el cónclave, seguramente estaremos hablando sobre ello. Tengo algo en mente, se lo voy a compartir a Monseñor a ver si lo hacemos realidad. Monseñor, muchísimas gracias y que el Señor le bendiga y le guarde eternamente. Muchas gracias, Rafael. Dios los bendiga. Amén.